doctor Jorge Rodríguez Molina, que es investigador de la Universidad Veracruzana, que nos va a hablar sobre cines y medios de comunicación, una propuesta didáctica interdisciplinaria para el reconocimiento del racismo como problema estructural y su invisibilización en México. Bienvenido, Jorge. Bueno, la primera pregunta. ¿Por qué, aun cuando la política del mestizaje durante la posrevolución se centra en la identidad nacional de los mexicanos, esta no logró la desaparición del racismo? Muchas gracias, antes que todo. Y bueno, más que investigador, soy profesor aquí en la Facultad de Historia, ¿no? Que ya hacemos labores de investigación desde hace no mucho tiempo. Pero bueno, para empezar, y esta es la pregunta, una de las preguntas de apertura, como decía Inés, esas preguntas que tienen esta connotación de hueso, que es algo que recién conocí de la tradición en Argentina, ¿no? Pero bueno, para empezar, creo que desde niños, cuando en nuestras familias nos van educando de manera informal, siempre se hace a partir de las fiestas, de los eventos más importantes que tienen que ver con nuestra educación informal. Y desde ahí empezamos a ver que hay ciertas diferencias, pero que no se visualizan todavía. Cuando pasamos a la educación básica, en la primaria, ahí donde empezamos a ver la intención que tiene el Estado al formalizar, en la formalización de la educación, de reproducir los elementos de igualdad, de libertad, de amor a la patria. Inclusive yo recuerdo de pequeño que me hicieron entrar a un concurso de declamación y me acuerdo perfectamente de un poema que se llamaba Hermano Blanco, Hermano Indio, Hermano Negro. Y me hicieron recitar y bueno, no quedé en los primeros lugares. ¿Sí? Pero sí, desde ahí uno empieza a tenerse idea de la intención que tiene el Estado, ¿sí?, de enfatizar el elemento de igualdad. Continúan uno los estudios, entra uno a la secundaria, en un lugar muy apartado aquí de la capital del país. Estoy en el último rincón de Veracruz, donde el elemento unificador era la extracción de petróleo. Venía gente de prácticamente todas partes del mundo, ¿sí? Precisamente fue uno de los lugares donde fue descubierto por los petroleros norteamericanos, y de ahí fue un elemento de atracción a la producción petrolera, y precisamente había elementos de igualdad que no visualizaban las diferencias raciales, porque se venía de todas partes, no tan solo del país, sino del mundo. Sin embargo, cuando voy a la tierra de mi padre, en Orizaba, cerca de Orizaba, donde hay una mayor presencia indígena junto con la que se da en la región de Papantla, se acentúan esas diferencias. Es decir, todo lo que nos enseñan en las escuelas no tiene nada que ver, no es real, ¿sí? Es decir, la igualdad no existe en nuestro país. Y esto es importante porque uno, conforme va estudiando, conforme uno va experimentando una serie de situaciones en su vida personal, se da cuenta que no existe tal. Sin embargo, esta política de mestizaje tiene una razón de ser que se dio precisamente a partir de la política que que propone José Vasconcelos, con ese elemento del mestizaje como elemento integrador y de identidad. Si uno ve, por ejemplo, y no hace mucho participé en un evento con los comunicólogos, ¿sí?, precisamente ellos tienen la idea de que el racismo se crea en la Nueva España. Sí, así es, pero no hacen alusión al racismo que se reproduce cuando somos un Estado-nación y después de la Revolución Mexicana. Y precisamente el mestizaje va a ser el elemento clave, es decir, la propuesta de Vasconcelos después de la Revolución, en especial después de 1921, va a ser la propuesta que hace que el racismo en México se invisibilice. Es decir, todos somos mestizos, ¿sí? Y de ahí que a partir de entonces prácticamente todas las narrativas hechas por historiadores y transmitida por los maestros en las aulas, de idea de patria, igualdad y democracia, realmente son elementos que sirven para invisibilizar lo que realmente se da en nuestro país, es decir, ese problema que tiene que ver con el racismo, ¿sí? Y el peor de ellos es el que se da hacia los indios, hacia los negros, hacia los afromexicanos. En el medio rural se les dice a cualquiera que parezca o que tenga un color de la piel o que no se identifique con elementos culturales de alto nivel educativo, todos conocemos la palabra naco, todos conocemos la palabra indio, todos conocemos la palabra prieto.
¿sí? Y esos son los peores apelativos que evidencian el racismo que hay en nuestro país, ¿sí? Es decir, es el más brutal de las formas de discriminación, la que no se reconoce. Bien, gracias, Jorge. La segunda, ¿cómo contribuyen y han contribuido el cine y los medios de comunicación a la profundización del problema y su relación nula con la historia tradicional? Pues creo que, en primer lugar, es la negación de que existe en México el racismo. Es decir, nos han hecho ver, desde que somos muy niños, que la pobreza está ligada a la falta de esfuerzo, ¿sí? Por lo cual, si tú trabajas, si te preparas, te educas, ¿sí?, vas a salir de esa pobreza. Es decir, el elemento racial no aparece en nuestro proceso formativo. Ahora bien, si nosotros vemos en los medios de comunicación, en la televisión, en el cine, ¿sí?, y especialmente en la publicidad, ¿no? De repente vemos anuncios de cerveza, anuncios de perfumes, para el caso de México, ¿sí?, y vemos esos comerciales, que les llamamos acá, y pareciera, todos, como decimos acá, todos son güeritos, ¿sí? Son comerciales que parecieran que serían los más adecuados para que los pusieran en la televisión española, en la portuguesa, en la francesa, pero no, son anuncios destinados al consumo del mexicano. En una población donde el 88% de la población, según el INEGI, es morena, ¿sí? Y los anuncios son para blancos. Entonces, creo que ahí vemos esa negación, y es algo, cuando se contratan, cuando los empresarios buscan promover sus productos y se contratan con las agencias de publicidad, tienen estas agencias de publicidad como una especie de muestrarios muy parecidos a las pinturas, y yo recuerdo perfectamente esta pintura que está en el Museo de Madrid, ¿sí?, donde se ven las castas, ¿sí?, esta clasificación racial que surge en la Nueva España, y así son casi parecidas esas pinturas, ¿sí?, que están en muchas partes de México, en algunos lugares, pero a mí se me hizo, cuando los conocí en Madrid, cuando estudié ahí se me hizo patente, ¿sí?, esta forma, ese muestrario que hay, y que es similar a los muestrarios de las agencias de publicidad, por lo cual, sí, los modelos que se contratan a partir de esa apariencia latinoamericana reflejan esta estructura racial que se crea precisamente en la Nueva España, pero que es explotada brutalmente cuando México es un Estado independiente, es un Estado-nación donde todos somos iguales, ¿sí? Por otra parte, a principios de este siglo, la CONAPRED, la Comisión Nacional de la Prevención del Racismo y la Discriminación, establece una campaña que realmente no tuvo mella. O sea, una campaña muy fuerte en los medios de comunicación, pero si vemos hoy día, esos medios de comunicación reproducen, a partir de los prejuicios y estereotipos, reproducen esta idea de que somos iguales, de que no hay racismo, y por lo cual, ¿cómo atacar ese problema que es muy peculiar en nuestro país, porque no se parece al racismo que se practica en Estados Unidos, y al negarlo no se puede resolver? Y esto lo vemos desde las telenovelas, donde a todos los que tienen un color de piel moreno, pues tienen que asumir posiciones de sumisión, obediencia, ser calladitos, es decir, ese tipo de prejuicios que incluso se reflejan cuando nos cuesta trabajo expresar nuestras ideas o inconformarnos ante políticas públicas o ante una persona que asume actitudes discriminatorias. Gracias, Jorge. Y ahora, bueno, para ir cerrando, sí, ¿por qué puede ser el cine y su instrumentación pedagógica un medio eficaz para reflexionar sobre el racismo y su invisibilidad en el siglo XXI? Cuando estaba por salir de la Facultad de Historia en la universidad, me llamó la atención una película que me sigue llamando la atención hoy día, la he visto varias veces, la sigo viendo, una película que se llama Maclovia, que fue dirigida por Emilio Fernández. Emilio el Indio Fernández, para enfatizar, vean, el racismo de este gran director, ¿sí?
Y hay una escena donde están en la escuela y llega el protagonista, Pedro Armendáriz, representando a un indígena, y quererse educar ya siendo adulto. Entonces, el maestro de escuela, después del regaño, le dice, miren, pero hay que seguir el ejemplo de este personaje. Y pone atrás de este personaje, hay una pintura de José María Morelos y Pavón. Y dicen, este personaje es descendiente de indios y que siendo un niño de 13, 14 años no sabía leer y escribir, y se echa todo un discurso, pero dice, es un indio. Cuando todos sabemos que es un descendiente de negros, es un mulato. Es decir, ahí vemos cómo se aplica esa política que genera 20, 30 años antes José Vasconcelos al hablar del mestizaje, pero negando totalmente la existencia de la descendencia afromexicana. Es decir, ahí se ve cómo a través de esas escenas, inclusive hoy me pongo no tengo muchos años que volví a trabajar la historia como un elemento de instrumentación pedagógica, pero también como fuente de la historia, ¿sí? De cómo ese tipo de películas todavía hoy no se analizan desde esa perspectiva. Por otra parte, creo que es importante y tiene que ver por al negar el problema del racismo en nuestro país, al plantear o tratar de traer soluciones que son ajenas a nuestra realidad, es decir, hablar del racismo como se habla en Estados Unidos o explicar los fenómenos del racismo en Estados Unidos y aplicarlos para México, pues no funciona. Eso tiene que ver al interior de las facultades, al interior de las disciplinas, de que pues hay otra realidad. Tenemos que descolonizar el saber, es decir, tenemos que asumir que nuestras realidades concretas tienen que empezar a ser reflexionadas desde aquel que vive estas realidades concretas y no traer modelos, ¿sí? De trabajo que funcionan, que han resuelto, que explican las problemáticas de estos otros países o incluso de estos otros continentes. En ese sentido, creo que debemos tener una mayor relación con la antropología, con la sociología, con la teoría de la comunicación, es decir, eso es importante, ¿sí? La historia y sus elementos teóricos o historiográficos ya no nos funcionan, la sociedad ha cambiado. Hace algunos días, para terminar, hubo un evento... Está bien. Sí, te iba a avisar que te queda, ya estás, pero okay. bueno. Bueno, para la siguiente fase. Muchas gracias, Jorge, por tu intervención, muy interesante.